Hola amigos y hermanos, les doy la bienvenida a un nuevo día de lectura bíblica. Muchas gracias por estar aquí acompañándome. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura en el Evangelio de Juan. Vamos a estar leyendo los capítulos 10, 11 y 12. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por tomar un poco de su tiempo para venir a leer la palabra del Señor. Y como siempre, vamos a iniciar con una oración. Padre, venimos a rendirnos ante tu presencia. Venimos a tu trono, Señor, en el nombre de Jesús, a pedirte, Padre, que nos acompañes en este tiempo de lectura, Señor. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo acompañándonos hacia el final de este tiempo de lectura, Padre. También, Señor, te doy las gracias por habernos despertado una vez más, Señor. Gracias por el regalo de la vida. Señor, en este día me gustaría pedirte por aquellas personas que se toman el tiempo de venir aquí a este canal a escuchar de tu palabra. Te pido que tú bendigas a cada una de las personas, a cada uno de los amigos, de las amigas, de los hermanos y las hermanas que vienen aquí, Señor. Que tú los ayudes, Padre, a continuar, a perseverar en tus caminos, que aun a pesar de las dificultades, Señor, ellos se puedan apoyar en ti, en tu gracia y en tu misericordia, Señor, para continuar en tus caminos. Te pido por aquellos hombres y mujeres, Señor, que aún no te conocen, que aún no te aceptan como Señor y Salvador de sus vidas, Padre. Yo te pido que tú les acompañes, que tú abras su entendimiento, Padre, que tú les ayudes a reconocer el mensaje de salvación, que el Evangelio se resume en que Jesús vino a este mundo, que Él murió en esa cruz para que todos pudiéramos tener vida eterna, que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna, Padre. Y esa es la esperanza que tú nos has dado, Señor, de que si creemos en tu Hijo no vamos a morir, sino que vamos a tener vida eterna. Padre, te pido que tú sigas obrando en los corazones, que tú sigas restaurando vidas, Padre, y que en estos tiempos sigas levantando a hombres, Señor. Necesitamos líderes en nuestras iglesias, Señor. Necesitamos líderes en nuestros hogares, Padre. Pongo todo esto en tus manos, Señor, y te pido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 10. El pastor y sus ovejas. Entonces Jesús dijo: Les aseguro que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que se mete por otro lado, es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida las ovejas. El portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre, y las ovejas reconocen su voz. Él las saca del redil, y cuando ya han salido todas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. En cambio, no siguen a un desconocido, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de los desconocidos. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Jesús, el buen pastor. Jesús volvió a decirles: Esto les aseguro, yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones y bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, porque no es el pastor y porque las ovejas no son suyas. Y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. Yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi Padre.
Cuando los judíos oyeron estas palabras, volvieron a dividirse. Muchos de ellos decían: ¿por qué le hacen caso si tiene un demonio y está loco? Pero otros decían: nadie que tenga un demonio puede hablar así. ¿Acaso un demonio puede dar la vista a los ciegos? Los judíos rechazan a Jesús. Era invierno y en Jerusalén estaban celebrando la fiesta en que se conmemoraba la dedicación del templo. Jesús estaba en el templo y andaba por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos le rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en dudas? Si tú eres el Mesías, dínoslo de una vez. Jesús les contestó: ya se lo dije a ustedes y no me creyeron. Las cosas que yo hago con la autoridad de mi Padre lo demuestran claramente, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie me las quitará. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo somos uno solo. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas, pero Jesús les dijo: por el poder de mi Padre he hecho muchas cosas buenas delante de ustedes. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Los judíos le contestaron: no te vamos a apedrear por ninguna cosa buena que hayas hecho, sino porque tus palabras son una ofensa contra Dios. Tú no eres más que un hombre, pero te estás haciendo Dios a ti mismo. Jesús les dijo: en la ley de ustedes está escrito: yo dije que ustedes son dioses. Sabemos que lo que la Escritura dice no se puede negar, y Dios llamó dioses a aquellas personas a quienes dirigió su mensaje. Y si Dios me apartó a mí y me envió al mundo, ¿cómo pueden ustedes decir que lo he ofendido, porque dije que soy hijo de Dios? Si yo no hago las obras que hace mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras que hago, para que sepan de una vez por todas que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Otra vez quisieron arrestarlo, pero Jesús se les escapó. Regresó Jesús al oriente del Jordán y se quedó allí, en el lugar donde Juan había estado antes bautizando. Mucha gente fue a verle y decían: de veras, aunque Juan no hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo de este hombre era verdad. Muchos creyeron en Jesús en aquel lugar. Capítulo 11. Muerte de Lázaro. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Aunque Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos de esa región trataron de matarte a pedradas, ¿y otra vez quieres ir allá? Jesús les dijo: ¿no es cierto que el día tiene 12 horas? Pues si uno anda de día no tropieza, porque ve la luz que hay en este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque le falta la luz. Después añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si se ha dormido es señal de que va a sanar. Pero lo que Jesús les decía es que Lázaro había muerto, mientras que los discípulos pensaban que se había referido al sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí, porque así es mejor para ustedes, para que crean, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, al que llamaban el gemelo, dijo a los otros discípulos: vamos también nosotros para morir con él. Jesús, la resurrección y la vida.
Al llegar, Jesús se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó: Tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: Sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús le dijo entonces: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús llora junto al sepulcro de Lázaro. Después de decir esto, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo en secreto: El maestro está aquí y te llama. Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo, estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció y les preguntó: ¿Dónde lo sepultaron? Le dijeron: Ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces: Miren cuánto lo quería. Pero algunos de ellos decían: Este, que dio la vista al ciego, ¿no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera? Resurrección de Lázaro. Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo: Quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya debe oler mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó: ¿No te dije que, si crees, verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó: Lázaro, sal de allí. Y el muerto salió, con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús les dijo: Desátenlo y déjenlo ir. Conspiración para arrestar a Jesús. Por esto creyeron en Jesús muchos de los judíos que habían ido a acompañar a María y que vieron lo que él había hecho. Pero algunos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los fariseos y los jefes de los sacerdotes reunieron a la Junta Suprema y dijeron: ¿Qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos, todos van a creer en él, y las autoridades romanas vendrán y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo: Ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo, y no que toda la nación sea destruida. Pero Caifás no dijo esto por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, dijo por inspiración de Dios que Jesús iba a morir por la nación judía, y no solamente por esta nación, sino también para reunir a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día las autoridades judías tomaron la decisión de matar a Jesús. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que salió de la región de Judea y se fue a un lugar cerca del desierto, a un pueblo llamado Efraín. Allí se quedó con sus discípulos.
Faltaba poco para la fiesta de la Pascua de los judíos y mucha gente de los pueblos se dirigía a Jerusalén a celebrar los ritos de purificación antes de la Pascua. Andaban buscando a Jesús y se preguntaban unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Los fariseos y los jefes de los sacerdotes habían dado orden de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, lo dijera, para poder arrestarlo. Capítulo 12. Una mujer derrama perfume sobre Jesús. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Allí hicieron una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa comiendo con él. María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos, y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Entonces Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo: ¿por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios para ayudar a los pobres? Pero Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que echaban en ella. Jesús le dijo: déjala, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Conspiración contra Lázaro. Muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba en Betania y fueron allá, no solo para ver a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque por causa suya muchos judíos se estaban separando de ellos para creer en Jesús. Jesús entra en Jerusalén. Mucha gente había ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Al día siguiente supieron que Jesús iba a llegar a la ciudad. Entonces cortaron hojas de palmera y salieron a recibirlo gritando: Gloria, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burro y montó en él, como se dice en la Escritura: no tengas miedo, ciudad de Sión, mira, tu rey viene montado en un burrito. Al principio, sus discípulos no entendieron estas cosas, pero después, cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de que todo esto que le había pasado era lo que estaba escrito acerca de él. La gente que estaba con Jesús cuando él llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó, contaba lo que había visto. Por eso la gente salió al encuentro de Jesús, porque supieron de la señal milagrosa que había hecho. Pero los fariseos se decían unos a otros: ya ven ustedes que así no vamos a conseguir nada. Miren, todo el mundo se va con él. Unos griegos buscan a Jesús. Entre la gente que había ido a Jerusalén a adorar durante la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, un pueblo de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y los dos fueron a contárselo a Jesús. Jesús les dijo entonces: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo un solo grano, pero si muere, da abundante cosecha. El que ama su vida la perderá, pero el que desprecia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Si alguno quiere servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Jesús anuncia su muerte. Siento en este momento una angustia terrible. ¿Y qué voy a decir? Diré: Padre, líbrame de esta angustia, pero precisamente para esto he venido. Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: ya lo he glorificado y lo voy a glorificar otra vez. La gente que estaba allí escuchando decía que había sido un trueno, pero algunos afirmaban: un ángel le ha hablado. Jesús les dijo: no fue por mí quien se oyó esta voz, sino por ustedes. Este es el momento en que el mundo va a ser juzgado, y ahora será expulsado el que manda en este mundo. Pero cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo.
Con esto daba a entender de qué forma había de morir. La gente le contestó: por la ley sabemos que el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo pues dices tú que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús les dijo: todavía estará entre ustedes la luz, pero solamente por un poco de tiempo. Anden pues, mientras tienen esta luz, para que no les sorprenda la oscuridad, porque el que anda en oscuridad no sabe por dónde va. Crean en la luz mientras todavía la tienen, para que pertenezcan a la luz. Después de decir estas cosas, Jesús se fue y se escondió de ellos. ¿Por qué los judíos no creían en Jesús? A pesar de que Jesús había hecho tan grandes señales milagrosas delante de ellos, no creían en él, pues tenía que cumplirse lo que escribió el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? Así que no podían creer, pues también escribió Isaías: Dios les ha cerrado los ojos y ha entorpecido su mente, para que no puedan ver ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. Isaías dijo esto porque había visto la gloria de Jesús y hablaba de él. Sin embargo, muchos de los judíos creyeron en Jesús, incluso algunos de los más importantes, pero no lo decían en público por miedo a los fariseos, para que no los expulsaran de las sinagogas. Preferían recibir la honra que dan los hombres a recibir la honra que da Dios. Las palabras de Jesús juzgarán a la gente. Jesús dijo con voz fuerte: el que cree en mí, no cree solamente en mí, sino también en el Padre que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve también al que me ha enviado. Yo soy la luz. He venido al mundo para que los que creen en mí no se queden en la oscuridad. Pero aquel que oye mis palabras y no las obedece, no soy yo quien lo condena, porque yo no vine para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me desprecia y no hace caso de mis palabras, ya tiene quien lo condene. Las palabras que yo he dicho lo condenarán en el día último, porque yo no hablo por mi cuenta. El Padre que me ha enviado me ha ordenado lo que debo decir y enseñar, y sé que el mandato de mi Padre es para vida eterna. Así pues, lo que yo digo, lo digo como el Padre me ha ordenado.